Hola, soy el doctor Manuel Romero, reumatólogo y perito médico, y os doy la bienvenida al aula virtual de información y prevención médica. A través de este pequeño vídeo me gustaría aclarar ciertos conceptos acerca de un problema que se está suscitando con la vacuna frente al COVID, concretamente la vacuna AstraZeneca, y es la producción de trombosis después de este tipo de vacunación. ¿Por qué se produce este tipo de trombosis? ¿Cuáles son sus características? Todo ello lo voy a intentar comentar a través de este pequeño vídeo. Y en base a una publicación que se ha tenido la luz hace muy poco tiempo, concretamente el día 9 de abril, y en la revista médica que considero más importante, que es New England Journal. En esta revista aborda el tema preocupante de una serie de casos de trombosis que se produjeron tras la vacunación de AstraZeneca en Alemania y en Austria. Concretamente describen las características de 11 pacientes que desarrollaron trombocitopenia y trombosis entre el quinto y el 16 días después de vacunarse, y analizan las características clínicas y analíticas de estos pacientes. Los resultados son los siguientes: de los 11 pacientes que desarrollaron este tipo de trastorno, trombocitopenia, descenso del número de plaquetas en sangre y el desarrollo de trombosis, 9 de ellos fueron mujeres, de los cuales la edad media aproximada era de 36 años, y todos los efectos trombóticos que manifestaron estos pacientes fueron múltiples y con una localización atípica. Y digo localización atípica porque fueron trombosis que se produjeron fundamentalmente en el cerebro y en el bazo. Normalmente las trombosis, cuando aparecen en personas que tienen factores de riesgo por encamamiento prolongado, por intervención quirúrgica o porque tengan alguna patología genética que predisponga al desarrollo de trombosis, lo hacen normalmente en los miembros inferiores. En este caso, estas trombosis se produjeron en cerebro y bazo, y un paciente desarrolló una hemorragia intracraneal con un desenlace fatal para su vida. Es decir, son trombosis con localizaciones atípicas. Es una de las características del tipo de trombosis que se está produciendo con este tipo de vacuna. Otra de las características importantes es que se detectó en el suero niveles elevados de un anticuerpo frente a un complejo que forma el factor 4 plaquetario y más heparina. Es decir, un complejo que se forma, un anticuerpo frente a un complejo factor 4 plaquetario y heparina, que es un activador cuando se produce la activación por este anticuerpo de las plaquetas para ser mucho más trombóticas, para activar su capacidad de desarrollar trombosis. La cuestión es cómo desarrollan estos pacientes este anticuerpo que reacciona hacia un bloque, hacia un complejo factor 4 plaquetario y heparina, si ninguno de estos pacientes se trató con heparina previamente. Pues esto dio un poco a pensar el motivo al grupo de investigadores, y se le ocurrió que el tipo de trombosis y este tipo de anticuerpos se producía también de las mismas características en una enfermedad o en una reacción adversa a algunos pacientes que se ponen y reciben heparina. Sería el trastorno de trombocitopenia grave inducido por heparina, que se puede producir en el 0,3% al 7% de los pacientes que reciben heparina. Normalmente es una heparina no fraccionada, no tan frecuente con la heparina de bajo peso molecular que normalmente se inyectan subcutánea a los pacientes encamados, ¿no? Entonces, esto es un hecho bastante importante, ¿no? ¿Por qué los pacientes que se vacunan con AstraZeneca sin haber recibido heparina desarrollan un cuadro muy parecido a los pacientes que van a reaccionar, que van a tener este tipo de reacción adversa sin haberse puesto heparina? Pues todo ello dio un poco a pensar sobre el caso, pero todavía no se sabe la causa exacta por qué estos pacientes van a desarrollar este tipo de anticuerpos que se supone que podría estar participando en la patogenia, la fisiopatogenia del desarrollo de este tipo de trombosis. Lo que sí tenemos que tener claro es que las trombosis que se han producido en Alemania, Austria o en otros países son ínfimas en cuanto al número, son muy escasas, que todas las trombosis que se están documentando no se deben
todas a la vacunación de AstraZeneca, que aquellos casos que son trombosis derivada de la vacunación presentan estas características, es un poco una forma de distinguirlo de otro tipo de trombosis, y que debido al riesgo tan alto que supone contagiarse del coronavirus y que cada vez se está comprobando, cada vez afecta el coronavirus a personas de menor edad, sin factores de riesgo. Hoy mismo he tenido una paciente en mi consulta donde me ha comentado un caso dramático, un hermano suyo de 56 años sin ningún factor de riesgo. Se contagia del coronavirus, desarrolla una neumopatía, una neumonía bilateral, rápidamente lo ingresan en el hospital, pasa hoy y falleció desgraciadamente. Es decir, que no son casos, son casos, la mayoría son leves, pero hay casos importantes. Entonces, debido a que el riesgo de trombosis es ínfimo, yo creo que no nos debemos dejar llevar por el miedo a un hecho que tiene muy escasa relevancia en cuanto al número de casos. Debemos de fomentar la vacunación. Respecto a algunas preguntas que me hacen algunos pacientes a través de las redes sociales, doctor, yo he desarrollado ya trombosis previas porque tengo factores de riesgo, ¿me debo o no me debo vacunar? No tengo una respuesta clara para este tipo de caso concreto. Los estudios hasta la fecha, que yo sepa, no hay ninguno que discrimine entre un paciente con factores de riesgo trombóticos y no a la hora de ponerse este tipo de vacunas. Ahí no le puedo ayudar. Lo que sí le puedo decir que las características de los pacientes en los que se desarrolló este tipo de trombosis, ninguno de ellos tenía factores de riesgo, eran todos jóvenes, más o menos. Era el único factor de riesgo, parece que eran mujeres, eran jóvenes y que tenían la presencia de este anticuerpo. Quizás sería detectar este anticuerpo previamente a la vacuna, no lo sé. El caso es que yo me gustaría permitir confianza con los estudios clínicos que se han desarrollado hasta el momento. Hasta este momento, estamos a 16 de abril del año 2021, en plena pandemia, y nada, concienciar a las personas de la gravedad del coronavirus, de que tengamos cuidado, de que seamos cuidadosos a la hora de las reuniones, que tengamos la medida de seguridad y, por supuesto, vamos a vacunarnos. Respecto a los pacientes con patologías reumáticas, las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología, ya tengo un vídeo que realicé sobre esto, indican que hay que vacunarse, se tenga la patología reumática que se tome el tratamiento reumático que se tome, aún con inmunosupresores. Si bien es mejor vacunarse cuando la enfermedad no está activa, no siempre la actividad tenemos la suerte de conseguir la inactividad de la misma, y si no es posible, vacunarse aunque se encuentre en actividad, vacunarse incluso si estás tomando metotrexate, inmunosupresores o terapia biológica. Y sin más, pues nada, espero que este vídeo sea de ayuda para vosotros. Y ánimo, porque creo que los casos de trombosis son muy escasos, con características muy especiales. No todas las trombosis que se van a producir y se están produciendo son secundarias a la vacuna. Y sin más, cuidaros y hasta pronto. Y si os gusta el vídeo, me gustaría que os suscribieseis al canal, porque es una forma de motivar un poco también para que siga haciendo este tipo de vídeos y ayudando a las personas para informar.